Hola a todos, yo soy Héctor, conocido en redes como Mr. Dividendos, y hoy vengo con un vídeo, una videoclase para que de una vez por todas entendáis lo que es el working capital y cómo interpretar sobre todo los inventarios y las cuentas por cobrar, porque es algo muy importante sobre todo en determinadas empresas que trabajan con muchos productos propios, muchos inventarios, venden cantidades grandes cada día, compran a proveedores o producen ellos mismos los bienes, y el working capital es algo muy importante a vigilar en estas empresas. Me parece muy importante explicarlo porque cuando yo empecé a invertir hace años, pues leía por ahí en algún libro Working Capital o veía en redes hablando sobre el Working Capital y no veía a nadie que lo explicara bien. Te hablaban de fórmulas, de que era avanzado, etcétera, y nadie lo explicaba. Es una cosa muy sencilla de entender, pero no sé por qué la gente se lía con esto. Bueno, sí sé por qué, porque las personas que están en redes y demás lo explican muy mal. Parece que lo quieren hacer difícil para que parezca algo muy avanzado y es algo muy sencillo. Entonces yo en este vídeo voy a explicar lo que es el working capital. Primero voy a hablar de los inventarios y las cuentas por cobrar antes de explicar el working capital en sí mismo, ya que me parece muy importante. Voy a hablar del ratio de rotación de inventarios, del working capital y el working capital neto, de la evolución del working capital entre competidores, del ratio ventas partido working capital, es una medida bastante interesante que ver entre la competencia, y empresas que pueden tener el working capital negativo, ¿vale? Primero voy a empezar hablando del inventario y las cuentas por cobrar. Aquí tengo ya preparado varias empresas que vamos a mirar. La primera es Pool, una empresa que me preguntó un seguidor o bueno, un miembro de esta comunidad sobre ella, y hablando con él le eché un vistazo al working capital, a los inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, y me parece una interesante empresa para observar el tema de inventarios y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Pool es una empresa, como bien puedes suponer por el nombre, que se dedica a vender productos de piscina, de verano, de terrazas. Aquí lo vemos, piscina, equipamiento, etcétera, en los Estados Unidos e internacionalmente, ¿vale? También vende lo que son todos los complementos para las piscinas y demás. Entonces me pareció interesante porque en Pool podemos ver, si nos vamos año a año, nos vamos al balance de situación, que es donde están los inventarios, y si vamos directamente a los inventarios que están aquí, vemos cómo van creciendo año a año, ¿vale? Va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Esto por sí mismo no es malo. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos que comparar con cómo crecen las ventas. Si las ventas van creciendo, es normal que vaya creciendo el inventario. ¿Por qué? Pues mientras más vendes, más material o más producto necesitas tener en almacén o en preparación en las tiendas, etcétera. Porque si vendes más, pues necesitas más. Es algo obvio, ¿vale? Entonces, aquí vemos el inventario, creció hasta 2022, aquí se redujo en 2023, pero vuelve a crecer en los últimos 12 meses, last 12 months. Si nos vamos a las cuentas por cobrar, algo parecido, va creciendo, aquí crece, aquí decrece, y aquí crece una barbaridad, ¿vale? Las cuentas por cobrar aquí han crecido aquí a más del doble y aquí a más o casi el triple del 2023, los últimos 12 meses. ¿Por qué es malo esto? Pues obviamente, si cada vez tardas más o cada vez tienes más dinero por cobrar que no cobras en el momento, quiere decir que algo va mal, ya sea se está acelerando las ventas, eh,
cada vez tardan más en pagarte los clientes, cada vez te ponen más problemas, puedes tener problemas de impagos, etcétera. Bueno, aquí vemos que los inventarios se redujeron un poquito en 2023 y crecieron en los últimos 12 meses. Y las cuentas por cobrar han crecido una barbaridad en los últimos 12 meses y en 2023. Bueno, ¿esto es bueno o es malo? Para saberlo tenemos que irnos a las ventas. Si las ventas siguen subiendo, pues podría ser algo normal, porque mientras más ventas, como decía, más cuentas por cobrar también, ya que tienes más clientes y más inventario. Si nos vamos a los ingresos de pool, vemos que va creciendo, aquí crece bastante. Después del confinamiento mucha gente compró piscinas y demás, aquí crece, pero vemos que aquí decrece, ¿vale? Y en los últimos 12 meses también prácticamente plano. ¿Qué pasa? Si los ingresos no crecen o decrecieron en 2023, no crecen en 2024 y el inventario te crece y las cuentas por cobrar te crecen aún más, ¿qué quiere decir? Estás vendiendo menos, estás acumulando inventario, aunque los inventarios aquí en pool no es algo preocupante, porque vemos aquí, por ejemplo, un menos 10% de ventas. Y si nos vamos a los inventarios de pool, vemos que también más o menos un menos 10% en inventarios. Aquí eso está bien. Si decrece las ventas al mismo nivel que los inventarios, es algo saludable en el sentido de que si vendes menos, tienes menos inventario, vas sacando el que tienes y no vas acumulando, ¿vale? Pero aquí vemos que en los últimos 12 meses ha crecido en torno a 100 y algo millones de dólares, mientras que las ventas se han desacelerado, ¿vale? Aquí en principio es negativo, habría que investigar, porque puede ser que estén acumulando inventario por un modelo nuevo de piscinas, productos nuevos que estén desarrollando, etcétera. Ya para esto habría que ir a los informes de la empresa e investigar un poquito más. Pero si nos vamos al conjunto de inventarios y cuentas por cobrar, aquí es donde ya hablaríamos del working capital neto, ¿vale? Pero eso lo voy a explicar después de explicar el working capital. Para terminar esta primera parte, en resumen, vemos que pool está vendiendo menos, vendió menos en 2023 y plano en lo que vamos de 2024. Pues si en una situación en la que vendes menos, tienes más inventario, aunque aquí no es preocupante, pero bueno, vendes plano y tienes más inventario, aunque en 2023 lo hizo bien, vendió menos y tienes menos inventario, aquí vas plano y tienes más inventario. Esto es negativo, sobre todo si lo unimos a las cuentas por cobrar, que han aumentado una barbaridad, ¿vale? Esto también habría que investigar si es que la empresa está dando financiación, facilidades de pago, pagar más tarde, etcétera. Sería algo a investigar, pero igualmente significaría que está cobrando más tarde de lo que cobraba, ¿vale? Esto va relacionado con las cuentas por pagar. ¿Qué pasa? Hay una forma de calcular el working capital neto en el que sería sumar los inventarios más las cuentas por cobrar y restarle las cuentas por pagar, ¿vale? Si esto con el paso de los años es creciente o crece demasiado, es negativo, pero bueno, eso lo vamos a ver después de explicar el working capital normal. Aquí también tengo Celsius. No, Citigroup no queremos Celsius. Aquí tenemos Celsius. Celsius también me parece una empresa interesante para ver esto, porque creo que está gestionando bien. Ahora veremos Pool si lo está haciendo bien o mal. En principio no me gusta nada lo de el aumento tan grande desde el 2022 hasta actualmente 7, 8 veces lo que era las cuentas por cobrar.
Y vamos a ver Celsius, una empresa que está de moda últimamente porque ha caído bastante, una empresa que llevo en cartera, en la que de momento confío bastante porque veo muy buenos números. Vamos a ver cómo gestionan ellos lo que es el inventario y las cuentas por cobrar, ¿vale? Aquí vemos que el internet va a pilas. Bueno, mientras se abre Celsius voy a ir explicando lo que es el working capital normal, ¿vale? Lo he visto de mil formas, he visto a mil influencers explicarlo de diferentes maneras. De hecho, hace años no entendía ni lo que era el working capital porque seguía a diferentes inversores, leía diferentes libros y todos lo explicaban de diferente manera. ¿Qué es el working capital? El working capital en español es el capital de trabajo, el capital circulante, el capital corriente o el fondo de maniobra, ¿vale? Lo puedes oír o escuchar de cualquiera de estas maneras. Repito, working capital, fondo de maniobra, capital circulante, capital corriente, capital de trabajo, ¿vale? Yo en español lo suelo llamar capital de trabajo. Pues, ¿cómo se calcula de forma genérica el working capital? Pues simplemente es restar los activos a corto plazo menos los pasivos a corto plazo, ¿vale? El working capital sirve para medir el nivel de exigencia, digamos, monetaria de activos que te exige tu trabajo, tu negocio, respecto al nivel de exigencia que te exigen los pasivos, ¿vale? Es decir, lo que tienes a corto plazo menos lo que debes a corto plazo. En resumen, sería restar el total del activo corriente menos el total del pasivo corriente, ¿vale? Esto se encuentra en el balance en cualquier página como ticker de datos de empresas o en la misma página de la empresa. Aquí vemos a Pool, podemos hacer un ejemplo rápido. Sería, vamos a poner los últimos 12 meses, 2136. Vamos a abrir la calculadora. Aquí vemos 2136, que es el activo corriente, menos el pasivo corriente, que sería 2413, menos 2403. No, perdón, ese es el pasivo total. Vamos a rectificar. Pasivo corriente aquí, 1136. 1136. Vale, pues mira, casi justo 1.000 millones de dólares tiene de activo corriente, o de working capital, mejor dicho, perdón, de working capital. Pool tiene 1.000 millones de dólares, ¿vale? ¿Es esto mucho o es esto poco? En general se acepta que el activo corriente debería ser superior al pasivo corriente. Significaría que a corto plazo tienes liquidez, tienes más activos que pasivos, pero sin pasarse. ¿Por qué? Porque si el activo corriente es muchísimo más alto que el pasivo corriente, significaría quizás que a lo mejor tienes muchos inventarios, muchas cuentas por pagar, etcétera, y podría ser indicios de un uso ineficiente del capital de trabajo, ¿vale? Entonces no hay una respuesta definitiva, hay que analizar caso a caso y investigar aquí dentro de los activos corrientes y dentro de los pasivos corrientes cuál es el motivo de que esté más alto o más bajo. Pero de manera genérica se acepta que el activo corriente sea más alto que el pasivo corriente, ¿vale? Hay un ratio del working capital que en vez de restar el activo corriente por el pasivo corriente sería dividirlo, ¿vale? Y se acepta de manera genérica también que más o menos si el activo corriente es mayor de 1,5 al pasivo corriente, se podría decir que tiene un working capital saludable, pero esto cogido con pinzas, como os estoy explicando, ya que hay que analizar las entrañas de estos datos y no quedarte solo en el activo corriente, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Pool sería 2136
2136 dividido entre 1136 tendría 1,8 de ratio de trabajo, ¿vale? De working capital. Por lo que en principio, de manera genérica, aunque hay que indagar, pues diríamos que tiene un ratio saludable, ¿vale? Vale, este es el working capital genérico y el ratio de working capital, ¿vale? A mí me parece más interesante el ratio. Ni siquiera tienes que dividirlo, lo puedes hacer a ojo. Si no eres malo en matemáticas, pues tú ves que el activo corriente es mayor al pasivo corriente y a ojo puedes ver más o menos que no llega a 2 veces. Pues ya ves que en principio es algo positivo, pero habría que investigar, como vamos a hacer ahora, el inventario y las cuentas por pagar, ¿vale? Volvemos, ya he explicado lo que es el working capital general, luego explicaré lo que es el working capital neto y es el que más me interesa a mí porque creo que es el más útil. Pero vamos a ver si hemos abierto Celsius, ¿vale? Analizando el inventario o los inventarios y las cuentas por cobrar de Celsius, lo vemos aquí, cuentas por cobrar, vemos que crece. Aquí crece una barbaridad y aquí crece un poquito, ¿vale? Y el inventario crece, aquí crece una barbaridad, aquí decrece, aquí crece y aquí decrece, ¿vale? ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, a simple vista podríamos compararlo con las ventas. Vemos que creció una barbaridad entre 2021, 2022, 2023 y ahora ha decrecido un poquito, ¿vale? Pues si vemos los ingresos, vemos que crecieron una barbaridad en el 21, crecieron una barbaridad en el 22, crecieron una barbaridad en el 23, por lo que es normal que los inventarios y las cuentas a cobrar hayan crecido y ahora se ha ralentizado el crecimiento, ¿vale? En los últimos 12 meses ha crecido muchísimo menos de lo que había crecido antes. Este es uno de los motivos por los que Celsius ha caído últimamente, pero bueno, todavía se está empezando a expandir internacionalmente y bueno, todavía creo que tiene recorrido. Pero a lo que vamos del tema de hoy, vemos que aquí se ha ralentizado el crecimiento y ¿qué ha hecho Celsius? Pues Celsius, si se ralentiza el crecimiento, no voy a seguir acumulando inventario y voy a intentar controlar las cuentas por pagar, ¿vale? Por cobrar. Pues aquí vemos que aquí se dispararon las cuentas por cobrar, normal, porque cada vez tenía más y más clientes, y aquí se ha ralentizado igual que las ventas. Esto no es malo, esto es bueno, ya que si se ralentizan las ventas, pues se debería ralentizar este crecimiento de cuentas por cobrar. Inventario es lo mismo. Aquí creció una barbaridad también, incluso aquí decreció, a pesar de que crecieron un 100% las ventas, decrecieron los inventarios, ¿vale? Aquí creció la venta un 100%, crecieron los inventarios, algo normal, y ahora se han ralentizado las ventas y el inventario ha caído un poquito, ¿vale? Es normal también, me parece bueno en principio, aunque hay que investigar el por qué, pero es normal que si vendes menos, haya menos inventario, ¿vale? Aquí Celsius me gusta un poquito más que Pool respecto a esto. Si vendes más, o al revés, si tienes más inventario y más cuentas por cobrar, lo ideal es que sea porque vendes más. Si vendes menos, lo ideal es que no aumenten ni las cuentas por cobrar ni los inventarios, porque significaría que estás vendiendo menos y acumulando inventario, ¿vale? Antes de pasar al working capital neto, quería explicar lo que es el ratio de rotación de inventarios. Es algo muy fácil. ¿Cómo se calcula? Pues es dividir el costo de los bienes vendidos por el inventario, y esto mide la rapidez con la que sale el inventario o con la que se vende el inventario, ¿vale? La rapidez con la que sale el inventario hacia los clientes desde tus tiendas, almacenes, etcétera.
este ratio mientras más alto mejor, porque significaría que los inventarios salen muy rápidamente, que es lo ideal, ya que lo ideal es que los vendas y no los acumules. Pues ¿cómo se calcula esto? Simplemente el ratio de rotación de inventario se llama, pues divides el coste de los bienes vendidos, vamos a hacer de los últimos 12 meses, por ejemplo, 712. El costo de los bienes vendidos sería de 712, estamos hablando de Celsius ahora mismo, y lo dividirías entre los inventarios, ¿vale? Aquí vemos los inventarios, 197 dividido entre 197. Aquí vemos que es 3,6. Está bien, es un buen ratio para este tipo de empresas, mientras más alto mejor, ¿vale? Esto, te repito, indica la velocidad, la rapidez con la que el inventario sale de tienda, y este es un buen dato para una empresa tipo Celsius de venta de productos de consumo, ¿vale? Si lo hacemos en pool, podemos coger el costo de los bienes vendidos también. Vamos a memorizar ya para no volver al inventario. Sería 1496. Nos vamos a 1496 en los inventarios. Coste de los bienes vendidos 3826. 3826 dividido entre 1496, que son los inventarios, y vemos que Pool tiene un peor ratio de inventario, de salida de inventario, que Celsius, ¿vale? Por lo que Pool tiene el inventario acumulado en sus tiendas, almacenes, etcétera, durante más tiempo que Celsius. También puede ser normal porque el producto de Celsius es más barato, son bebidas de unos pocos dólares, y las piscinas ya hablamos de cientos y miles de dólares, ¿vale? Pero bueno, esto es para que veas cómo se calcula. Ahora habría que, por ejemplo, mirar este ratio, cómo ha ido evolucionando por el tiempo, si está aumentando. Por ejemplo, vamos a hacer otro año más en pool, aunque sería ideal hacerlo durante 10, 5 años. Vamos a dejarlo en 2,5, ¿vale? Los últimos 12 meses. Vamos a irnos a 2022, sería 4.246 dividido entre los inventarios. Si te queda, no duda, yo creo que está bastante claro, bastante fácil, pero si no te acuerdas de cómo hacerlo, si quieres toma notas o revisas este vídeo de nuevo, le das para atrás, le das para adelante. Lo bueno de los vídeos grabados, que los puedes ver las veces que quieras, si no entiendes algo le das para atrás, etcétera, ¿vale? Nada, entre los inventarios de 2022, 1591 dividido entre 1591, vemos que el ratio de rotación de inventario de Pool en 2022 era ligeramente mejor que el actual, ¿vale? Eso significa que los inventarios están tardando un poquito más en salir, ¿vale? Una indicación más de que Pool se está desacelerando, nada más que hay que verlo con las ventas, pero además el inventario se le está acumulando un poquito, ¿vale? Algo que no es ideal, puede ser temporal, igual ahora venden más y lo sacan. Podría ser que están sacando un producto nuevo y están acumulando inventario, pero en principio esto no es bueno, ¿vale? Porque el ratio de rotación de inventario está creciendo, y esto debería ser o a la par o decrecer, y más cuando está reduciendo ventas, ¿vale? Lo ideal de esto sería hacer este ratio durante varios años, a ver cómo va evolucionando, e incluso hacer el de la competencia, ¿vale? Buscar la competencia de Pool. Incluso aquí en Ticker hay una zona que te buscaba la competencia, y comparar, no me acuerdo ahora dónde estaba, pero estaba por aquí, a ver, segmento, o había que pagar. Bueno, ahora no lo recuerdo, pero yo sé que por aquí había algo de la competencia para mirar. Pero bueno, sería ideal comparar con la competencia y comparar con sus mismos años, la misma empresa Pool, diferentes años, para ver cómo ha ido evolucionando lo que es este ratio, ¿vale? Bueno, explicado lo que es
el ratio de rotación de inventario. Estoy intentando hacerlo bastante despacio para que se entienda. Vamos a hablar del working capital neto. Te expliqué antes que el working capital de manera genérica es simplemente activos corrientes menos pasivos corrientes. Muy sencillo, cuando te hablen de working capital suele ser eso, a no ser que el inversor que hable de ello ya te está hablando de otros temas más complicados, pero en general, si no te quieren liar, se refieren a activo corriente menos pasivo corriente. Y recuerda, el ratio de working capital, aunque hay gente que llama working capital al ratio en vez de a la resta, sería, en vez de restar, dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, ¿vale? Simplemente eso. Ahora vamos a hablar del working capital neto. El working capital neto se suele referir a lo que hemos estado hablando ahora y que por eso lo estaba explicando tan paso a paso. Y no es otra cosa que no es otra cosa que sumar los inventarios a las cuentas por cobrar y restarle las cuentas por pagar, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí de pool. Sería, bueno, vamos a hacerlo de los últimos 12 meses. Vale, aquí vemos el inventario, ¿vale? Sería 1496 más cuentas por cobrar, que sería en este caso 150 menos cuentas por pagar, ¿vale? Y las cuentas por pagar están por aquí abajo, aquí, menos 907. Espérate, porque ahora no sé, lo hice mal. Vamos a empezar. Venga, vamos a empezar. Porque me da que le di mal y cogí otra cosa. A ver, vamos a empezar. Sería, vamos a poner aquí, cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar, vale, sí. Vamos a empezar. Inventario, 1496. Más cuentas por cobrar, que sería 527. 2023. Menos cuentas por pagar, que sería 907. Igual 1116, ¿vale? Este sería el working capital. Hay gente que llama a esto directamente working capital. Yo lo llamo working capital neto, ¿vale? Para diferenciarlo del activo corriente menos pasivo corriente. Y el working capital neto de pool es de 1116. ¿Es esto bueno o malo? Pues no lo sabemos. ¿Qué habría que hacer? Pues ver la evolución del working capital de pool durante los años, ver si ha aumentado mucho, cuál es el motivo, o si se ha reducido, cuál es el motivo, ¿vale? En este caso seguramente ha aumentado porque está aumentando el inventario y las cuentas por cobrar, aunque las cuentas por pagar también han aumentado bastante. Y si esto se mantiene estable o incluso decreciente, es positivo. ¿Por qué? Porque que la empresa acumule más cuentas por pagar suele ser positivo, porque indica que los proveedores cada vez le dejan más pagar a tiempo vista, ¿vale? No tiene que pagar en el momento a los proveedores. Esto da señal de confianza, que los proveedores confían en la empresa y que es una empresa sólida, porque si los proveedores le dejan que pague más adelante y no tenga que pagar en el momento de la compra, pues significa que es de confiar. Y las cuentas por cobrar, al contrario, si aumentan mucho, quiere decir que sus clientes están tardando cada vez más, o cada vez tiene más clientes que tardan en pagarle, y eso no es bueno, ¿vale? Por lo tanto, de manera genérica, es malo que aumenten los inventarios y las cuentas por cobrar, sobre todo cuando se reducen las ventas, y es bueno que aumente las cuentas por pagar, ¿vale? Porque significa que los proveedores confían en ti mismo, ¿vale? Por hacer una ligera comparación, vamos a hacer
hicimos el del último 12 meses, que sería 1116. Vamos a hacer el del 2022, por ejemplo, para que tengáis un ejemplo. Pero lo ideal sería hacerlo durante varios años y ver cómo va evolucionando, ¿vale? Entonces sería, por cierto, creo que en Ticker te da los ratios de liquidez, los ratios de... eh, el ratio de liquidez se suele conocer también entre el ratio working capital, también se suele conocer como ratio de liquidez, activo corriente, partido pasivo corriente. Y creo que aquí en ratios, Ticker te da unos cuantos ratios que igual ni tenemos que calcularlo, ¿vale? Lo miramos directamente. De hecho, yo casi siempre lo miro en ratios directamente, ¿vale? No es que tengas que hacerlo, pero te lo explico para que sepas cómo funciona. Nada, 2022, vamos de nuevo. Vamos a quedarnos con esta cifra, 1116. Bueno, y en 2022 sería el inventario 1591, 591 más cuentas por cobrar 351 igual 1942 menos 463 1400, ¿vale? Esto es una buena señal, ¿por qué? Aquí vemos que respecto al 2022, a pesar de que han aumentado las cuentas por cobrar y los inventarios, han aumentado aún más las cuentas por pagar, ¿vale? Por lo tanto, por eso este número es mayor que el de los últimos 12 meses. A ver, vamos a ver por aquí. Aquí, vale. Repito de nuevo. El inventario más las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar debería ser menor, ¿vale? Que me estaba liando, a lo mejor lo estaba explicando mal. Es decir, si vemos aquí que en 2022 este working capital neto era mayor que ¿cómo se dice? Que el working capital neto de los últimos 12 meses, last 12 months, ¿vale? Significa que era mayor las cuentas por cobrar más los inventarios que las cuentas por pagar, ¿vale? En este caso, en los últimos 12 meses, a pesar de que ha aumentado los inventarios, ha aumentado las cuentas por cobrar, ha aumentado aún más las cuentas por pagar, ¿vale? Por eso, este working capital neto es inferior actualmente a lo que era el working capital de 2022. Eso es algo positivo, ¿vale? Que a pesar de que está subiendo el inventario y las cuentas por cobrar, también lo ha hecho así en más cantidad incluso las cuentas por pagar, y eso hace que al final el working capital neto sea inferior ahora. Eso es algo bueno de Pool, que por lo menos está mejorando eso, ¿vale? Bueno, entendido el working capital neto, que no es otra cosa que cuentas por cobrar más inventario menos cuentas por pagar, vamos a pasar ahora a las ventas partido working capital, ¿vale? Vamos por aquí. Venga, vamos por aquí. Vale, venga. ¿Qué es el ventas partido working capital? Es otro ratio que mide el working capital respecto a las ventas. ¿Y qué hay que hacer? Pues simplemente lo que acabamos de hacer, o el working capital neto, mejor dicho. Lo que acabamos de hacer es decir, bueno, vamos a hacerlo de cero de nuevo para que no nos liemos. El inventario de los últimos 12 meses, venga, 1496 más la total de cuentas por cobrar, 591.
27 igual menos las cuentas por pagar, que sería 907 menos 907, 1116. Esto lo medimos ¿con qué? Con las ventas. Vamos a quedarnos con esta cifra aquí. Nos vamos a las ventas. Nos vamos a las ventas y recuerda que te estoy explicando un nuevo ratio que es el working capital respecto a las ventas, ¿vale? Nos vamos a los últimos 12 meses, los ingresos, y vemos que sería 5.455. ¿Qué haríamos? Vamos a quedarnos con 1.116, 5.455, que son las ventas totales de los últimos 12 meses, dividido 1.116. Total 4,8. Este es el ratio ventas partido working capital. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, ya yo te digo que para una empresa como Pool de piscinas y tal, yo lo veo digamos a simple vista bueno. Pero ¿qué habría que hacer con esto? Compararlo sobre todo con la competencia, ¿vale? También podrías hacerlo con la misma empresa, como te he explicado anteriormente. Puedes hacer esto mismo año a año, a ver si el ratio ventas partido working capital crece o decrece. Sería mejor que creciera porque cada vez habría más ventas respecto al capital de trabajo necesario. Si esto se va reduciendo sería algo negativo, ¿vale? Y lo podrías hacer año a año la misma empresa. Y también lo podemos hacer con la competencia. Aquí tengo a Nike, Adidas y Lulu para ver cómo podemos hacerlo dentro del mismo sector, este ratio ventas partido working capital, ¿vale? Voy a abrir aquí un documento para anotar. Aquí está LibreOffice. Vamos a anotar los datos de Nike, de Lulu y de Adidas, ¿vale? A ver cuál tiene mejor ratio ventas partido working capital neto. Vale, aquí tenemos. Vamos a ver. Nos vamos primero a Nike. Nike, nos vamos a finanzas. Vamos a ir abriendo aquí todo. Adidas, nos vamos a finanzas. Y Lululemon, nos vamos a finanzas. Vale. En finanzas, como sabemos, vamos a cerrar ya Celsius, que ya lo utilicé como ejemplo. Vamos a cerrar ya a Pool para no tener tantas ventanas abiertas. Vale, nos vamos a balance, como ya sabemos, para calcular el working capital neto. Bueno, vamos a ir calculando el working capital neto de Nike. Abrimos la calculadora de nuevo, la reseteamos y nos vamos aquí a serie de inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, vale. Venga, vamos a hacerlo con, por ejemplo, 2023, vale. Venga, sería 2023. Aquí vemos las cuentas por cobrar, 4.131 más el inventario, 8.454 igual, menos las cuentas por pagar, que sería 2.862, vale, sería 9.700 millones de dólares. Nike tiene un working capital neto de 9.700 millones de dólares. Vamos a apuntarlo aquí para que no se me olvide. Por ejemplo, Nike 9.723. Vale. ¿Qué haríamos con esto? Pues dividiríamos las ventas de Nike por este número, ¿vale? Para obtener el ratio ventas partido working capital. Pues nos vamos a los ingresos totales de 2023, que fue el año en el que lo calculamos,
y 51.217, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos aquí? 51.000 ingresos totales, 217 dividido el working capital neto, que ya lo hemos calculado de Nike y que es 9.723, ¿vale? Entonces nos vamos a 9.723 y Nike tendría un ratio ventas partido working capital de 5,27, redondeando. Vamos a poner aquí 5,27, ¿vale? Este es el ratio ventas partido working capital. ¿Qué haríamos ahora? Podrías calcular el de cada año y ver cómo va evolucionando. En este caso, mientras más alto mejor, porque significaría que tiene más ventas respecto al capital de trabajo necesario. O podríamos compararlo, como vamos a hacer, con la competencia, ¿vale? Este ratio, mientras más alto mejor, porque significa que tiene más eficiencia a la hora de utilizar el inventario y convertirlo en ventas. Entonces, nos vamos a Adidas, balance de situación, Lulu lo mismo, balance de situación, y en balance de situación de Adidas nos vamos a lo mismo, ¿vale? Aquí, vamos a ponerlo aquí, vale. Sería 2.767, que serían las cuentas por cobrar, más 4.525 menos las cuentas por pagar, que sería... Espera, creo que cogí de años diferentes. No, bien, sí, 2023, vale. Menos cuentas por pagar de 2023, 2.276. Igual 5.016. Vamos a anotarlo aquí. Working capital de Adidas, 5.016. Ahora vamos, como ya sabemos, nos vamos a las ventas de Adidas. Y en ingresos totales de 2023, que es el año que hemos cogido, vale, sería 21.427. 21.427 dividido entre el working capital neto, que es 5.016. Nos vamos a 5.016. Total 4,27 redondeando, ¿vale? Vemos que Nike tiene un ratio mejor en cuanto a ventas respecto al working capital, ¿vale? 427. Aquí sale ganando Nike. Parece que utiliza mejor el inventario, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, es decir, el working capital, el capital de trabajo lo utiliza mejor y lo convierte mejor en mayores ventas que Adidas, ¿vale? Y vamos a compararlo con Lululemon, que está muy de moda ahora mismo. Hay muchos inversores hablando de ella, que crece mucho, que le va a quitar el puesto a Nike. A mí especialmente no me gusta, pero por lo que llaman el sesgo de no cliente. Y es que me puse a mirar sus productos cuando la analicé una vez y vi que había mallas de yoga a $100 y pico, $200. Y la verdad que no entiendo cómo hay gente que paga eso. Pero sabemos que no puedes invertir por sesgo de cliente, porque está claro que hay gente que lo hace porque está creciendo mucho, ¿vale? Pero aún así lo dejé pasar porque no me convenció, ¿vale? Pues nada, nos vamos a Lululemon, vamos a ver qué eficiencia tiene con el working capital respecto a las ventas. Ponemos total de cuentas por cobrar, que sería aquí 126 más inventario 1345 sería 1471, menos cuentas por pagar, menos 200. No, vamos a hacerlo 2023, que es lo que cogí de Adidas y de Nike, ¿vale? Porque si no, esto no es una comparación real.
Vale, a ver, vamos a cogerlo 2023. Nos vamos de nuevo aquí, vamos a ver inventario aquí, cuentas por cobrar. Venga, vámonos a 2023, que es justo aquí. 132 más 1447, que es el inventario, 1447 igual, menos cuentas por pagar, que en 2023 era 172, vale, 1407, vamos a anotarlo para no olvidarnos. Lululemon, como se diga, sería 1407. Este es el working capital, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Ya lo sabemos, nos vamos a las ventas y dividimos las ventas por este working capital. Estamos hablando de 2023, por lo que en 2023 8110 sería 8110 dividido entre 1407, ¿vale? Sí, 1407 sería 5,7 Lululemon, ¿vale? Y si miramos aquí sería el mejor de los tres, ¿vale? 5,7 Lululemon, por lo menos en 2023 es verdad que está creciendo mucho, por lo que hay que tener eso en cuenta. Es normal que saque el inventario más rápido, pero esto me habla bien incluso del poder de Nike. ¿Por qué? Vemos que es un 5,7, Nike un 5,27, el de Lululemon es un poquito mejor, pero Nike, una empresa madura de décadas, que siga teniendo un buen ratio ventas partido inventario, que no está muy lejos del Lululemon, que está creciendo a ratios, lo podemos ver aquí, o a porcentaje, mejor dicho, de un 13, un 24, un 21, un 10, un 42, un 29. Exactamente, 2023 creció casi un 30%, y aún así Nike tiene un ratio no demasiado lejos de Lululemon. Pero bueno, si las comparamos en igualdad de condiciones, Lululemon tiene a día de hoy la mayor eficiencia del working capital respecto a las ventas. Está convirtiendo el inventario, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar en ventas más rápido. Nike sería el segundo y Adidas sería el tercero, ¿vale? En este aspecto ganaría Lululemon. Repito que es normal porque está creciendo mucho. El segundo Nike y en el tercero Adidas. Pero en general te puedo decir, yo que he analizado bastantes empresas y de todos los sectores y de este sector, son tres ratios bastante buenos, ¿vale? Y por último, quería dar un ejemplo de working capital negativo. ¿Cuándo hay working capital negativo? Por ejemplo, ahora hablando de working capital puro como activo corriente menos pasivo corriente, pues los supermercados, por ejemplo. ¿Por qué? La diferencia entre este tipo de empresas como Nike y los supermercados es que Nike fabrica sus propios productos, o bueno, puede fabricar en otros países, en Asia, etcétera, pero digamos que se encarga de la producción, mientras que Carrefour le compra a muchísimos proveedores que le dejan los alimentos, los productos, y Carrefour les paga cuando acuerden, ¿vale? Y entonces, ¿por qué los supermercados pueden tener working capital negativo? Pues es una forma normal de trabajar los supermercados. ¿Y cuál es? Que cobran en el momento a los clientes, es decir, cuando tú vas al supermercado le pagas por el pan, por la carne, el pescado, etcétera, le pagas al momento, por lo que las cuentas por cobrar suelen ser bastante pequeñas, ¿vale? El inventario suele salir muy rápido. ¿Por qué? Porque a no ser que no vendas nada, son productos perecederos la mayoría que salen rápidamente. La gente compra comida cada día, no es como una piscina, una camiseta que también compran cada día, pero que a lo mejor puede tardar un poquito más. Y además las cuentas por pagar son bastantes. ¿Por qué? Porque normalmente los supermercados que tienen ya un nombre como Carrefour no le pagan al instante a los proveedores, le pagan normalmente un mes, 40 días, 90 días después, 4 meses después, lo que acuerden con el proveedor. Por lo tanto, las cuentas por pagar suelen ser grandes,
y las cuentas por cobrar e inventarios no suelen ser tan grandes, sobre todo las cuentas por cobrar, ¿vale? Por eso los supermercados suelen tener working capital negativo, es decir, pasivo corriente mayor al activo corriente. En Carrefour nos vamos al activo corriente. El activo corriente de Carrefour es de, vamos a mirar el último, 23.400 millones, y el pasivo corriente es de 25.327 millones. Es decir, que es más grande el pasivo corriente que el activo corriente. Ellos trabajan financiándose con los mismos proveedores y por eso el pasivo corriente suele ser mayor al activo corriente. Por eso en empresas tipo supermercado o tipo incluso Starbucks, que Starbucks lo mismo, le paga a sus proveedores a semanas, meses vistas, 30 días, 60 días, 90 días, y cobra a los clientes al momento, ¿vale? También tienen alguna deuda para ampliarse, abrir nuevos comercios y demás, y deudas corrientes, pasivos corrientes, y por eso supermercados, empresas de consumo, de alimentación, McDonald's, creo también que tiene working capital negativo, etcétera, que cobran al momento y pagan al tiempo, pues suelen tener working capital negativo y no es ningún problema para ellos porque los mismos proveedores son los que los financian dándole la mercancía pero no cobrándole hasta tiempo después. Y también se financian con los clientes que le pagan al momento de comprar, ¿vale? Este era el último ejemplo que quería poner, un ejemplo de working capital negativo para que sepas que cada sector es un mundo. Lo que te acabo de enseñar aquí es de manera genérica, pero cada sector tiene sus diferencias y habría que estudiar, cuando vayas a estudiar working capital, cada sector qué peculiaridades tiene. Por ejemplo, no puedes analizar igual a Nike que a una empresa de software, ¿vale? Una empresa de software apenas tiene inventario, no vende productos, vende servicios, o cualquier empresa de servicios no acumula inventario, ¿vale? Entonces el working capital no se mira de la misma manera que esta y no tiene, digamos, una importancia tan capital en los flujos de trabajo del negocio, ¿vale? Así que nada, espero que te haya servido de algo. Creo que es una clase bastante útil porque muchos inversores se lían explicando el working capital y lo complican mucho. Recuerda, el working capital puro, digamos, activos corrientes menos pasivo corriente, ratio del working capital o de rotación, o del working capital, mejor dicho, corriente, activo corriente partido pasivo corriente, que también se llama ratio de un tipo de ratio de liquidez. Lo más importante son los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. El working capital neto, inventario más cuentas por cobrar menos cuentas por pagar. El ratio de rotación de inventarios, coste de bienes vendidos, partido inventarios, para ver la rotación en la que salen los inventarios. Medir siempre la evolución del working capital neto con la competencia y cómo va evolucionando año a año respecto a la empresa, si va a mejor, si va a peor, etcétera. El ratio ventas partido working capital neto, también muy importante compararlo entre la competencia, y que hay empresas que pueden tener working capital negativo y que no sea un problema, ¿vale? Esto es un resumen, creo que al final ha quedado bastante profundo, te he dado incluso ratios que se usan cuando se hablan del working capital, te he explicado lo que es básicamente y el working capital neto, cómo lo utilizan las empresas. Y aquí en Ticker podemos ir a ratios y aquí vemos todo tipo de ratios, ¿vale? En nuestro caso, lo que estamos explicando hoy, nos iríamos a ratios a corto plazo. Aquí está el ratio de liquidez, por ejemplo. Mira, aquí lo vemos, ¿vale? Ahí se me fue. Total de activos corrientes partido total pasivos corrientes, ¿vale? Este es el ratio de liquidez, que es lo que te acabo de explicar, ¿vale? Aquí vemos ratio de disponibilidad, que es la caja total, más las inversiones a corto plazo, más
las cuentas por recibir, más otras cuentas por recibir, más el total de pasivo corriente, ¿vale? Hay muchos tipos de ratios. Aquí el flujo de caja operativo, partido, pasivo, corriente. Pero bueno, el que hemos hablado hoy, el más importante, el ratio de liquidez, activos corrientes, partido, pasivo, corriente. El working capital es lo mismo, pero en vez de dividir, restar. El working capital neto, cuentas por cobrar más inventario menos cuentas por pagar. Y es todo muy fácil, ¿vale? Y aquí páginas como Ticket, lo bueno es que lo ves aquí directamente. Aquí vemos que el ratio de liquidez, mientras más alto, mejor, sin pasarse, porque si es muy alto habría que estudiar lo que hablamos, inventario y cuentas por cobrar, pero vemos que cada vez es menor. Bueno, Nike tampoco es malo, es un buen ratio. Un ratio de 2,40 veces es muy bueno, tiene bastante más activos corrientes que pasivos corrientes. Nike no tiene ningún problema en este sentido, ¿vale? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, hacedmela en comentarios, porque entiendo que vídeos así son más educativos, no son tan de pasar el rato, de entretener, no son tan divertidos, pero sí que son más formativos, son un poquito duros, sobre todo para las personas a lo mejor que no conocen estos términos y les cuesta un poquito seguirlo. Puedes ver el vídeo, pausarlo, etcétera. Si tienes alguna pregunta, déjamelo en comentarios o pregúntame, o me puedes seguir también en Instagram o en Twitter. Pero bueno, Instagram la verdad que es la red que más uso y por ahí mismo me puedes encontrar rápidamente. Y nada, muchas gracias a todos y un saludo.